El Eternauta apareció por primera vez el 4 de septiembre de 1957 en la revista Hora Cero semanal. En homenaje a esa historia de culto, cada 4 de septiembre se festeja el Día de la Historieta. Seguro que en los últimos meses escuchaste nombrar al Eternauta por la serie que tiene a Ricardo Darín como protagonista. Hace 2 días que está cayendo en el cielo una mierda tóxica que te toca y te mata. Esa historia, la historia de una de las publicaciones más trascendentales de la cultura argentina, comienza acá, en esta casa de Bécar, en la zona norte del conurbano bonaerense. El Eternauta es publicado en la revista Hora Cero semanal desde 1957 a 1959. Durante esos 2 años, Héctor Oesterhel y Francisco Solano López crean esta historieta que es de las más trascendentes de la historieta nacional, ¿no? En 1961, Editorial Ramírez lanza la revista Eternauta y en los primeros 3 números y también con un formato apaisado se republica por primera vez el Eternauta, traspasando el formato de folletín semanal por entregas al formato que conocemos hoy, más estandarizado, de novela gráfica, llamémosle. Pensemos que la historieta, cuando llega ese momento, el editor que le dice ¿te animás? Y él dice sí. Era un género, si hoy en día la historieta sigue siendo considerada un género menor, en ese momento era prácticamente un género deleznable. El Eternauta narra la historia de un grupo de amigos que tras una nevada mortal que mata a millones de personas en todo el mundo, luchan por sobrevivir a una invasión alienígena. Juan Salvo, el protagonista, debe enfrentarse a monstruos y fuerzas cósmicas, mientras intenta salvar a la humanidad en una lucha desesperada por la supervivencia. Además pensemos de que estábamos inmersos en el miedo nuclear. Estaba a punto de suceder ese botón que iba a poner fin a todo, y ese fin iba a venir de 1000 maneras diferentes. Una, posiblemente sea una nevada radiactiva. El nombre que usa Oesterhel para esa nevada es la de la radioactividad. Imagínate ser un pibe y estar leyendo esa historieta en esta Buenos Aires y darte cuenta de que el mal llega con una nevada, ¿no? Listo, ya está. Se te acabó. Se te acabó. ¿Querés seguir leyendo? Comienza así la saga más importante de ciencia ficción de la historia de la literatura argentina. Y en esa frase te dije un montón de cosas. Te hablé que es una saga, te dije que es ciencia ficción, te dije que es literatura y te dije que no se volvió a escribir nunca más nada en el mundo más hermoso que el Eternauta. Bueno, de hecho, el 9 de julio del 2007 nevó en Buenos Aires. 9 de julio del 2007 nevó en Buenos Aires y los periódicos al día siguiente, la tapa era nevó en Buenos Aires, inclusive algunos tenían el dibujo del Eternauta, ¿no? Todos nos acordamos del Eternauta ese día. Estaba nevando en Buenos Aires, se me pone la piel de gallina contándotelo. Y el 2007, ¿por qué? Yo soy pésimo para todas las fechas, pero para esa no. Porque el 4 de septiembre del 57 sale el Hora Cero número 1 con el Eternauta número 1. Y en el 2007 nieva en Buenos Aires, 50 años después. Durante los años 50, la historieta argentina comenzó a consolidarse como una industria, y el cómic se convirtió en una forma popular de entretenimiento. La expansión de los medios masivos como la televisión y los diarios, junto con el auge de revistas dedicadas a la historieta, permitió que autores y dibujantes argentinos pudieran desarrollar sus propios estilos y personajes. Mundo Argentino, Nippur de Lagash, Tía Vicenta y Mr. X son algunas de las publicaciones que marcaron el rumbo de la época. No había libros de historieta, tenías los Asterix, Lucky Luke, que venían en formato librito. Pero el resto se leía en revistas y las revistas estaban hechas para no durar. Vos veías el papel de la Hora Cero semanal y te lo volaba el viento. Se te desarmaba en las manos. Las revistas El Tony y la D'Artagnan eran papel de diario, porque de verdad el obrero se bajaba en Constitución y la tiraba al tacho de basura, ya la había leído. Entonces, ¿cómo haces para guardar el pilón así de las Hora Cero si atravesaste 20 años? No había libro. Cuando se empieza a publicar el libro, la historieta gana otro espacio. ¿Qué espacio es? Es el espacio de la permanencia. La historieta comienza a permanecer en el hogar porque habita en los estantes del hogar. La historieta no era un producto de consumo popular en el sentido de clases bajas, sino era un consumo popular de todas las clases sociales. O sea, todos leían historieta, todas las clases sociales.
Los personajes del Eternauta son tipos comunes, sin estirpe de héroes, sin superpoderes. Oesterheld armó su historia con el dueño de una fábrica, con un profesor, con un periodista, con amas de casa. El heroísmo pasa por otro lado. El protagonista inicial es Juan Salvo, que es el dueño de una fábrica, ¿no?, de una pequeña pyme, llamémosle, de transformadores, viviendo en un chalet en zona norte, con sus amigos, uno es un profesor universitario, el otro un jubilado, o sea, gente como de clase media o clase media alta, ¿no? Y en esta circunstancia de invasión, en la medida que empieza a aparecer esa resistencia humana, empiezan a aparecer otros elementos. El primero es el ejército, como elemento aglutinador, lo cual también es un poco raro dentro de la perspectiva política argentina de aquellos años, y la incorporación de personajes de otras clases sociales, ¿no? El principal es Franco el Tornero, ¿no?, que tiene una relevancia muy fuerte en toda la historia. Un chico, Pablo, el sobrino del ferretero, supuesto sobrino, Medardo Sosa, que era empleado de la construcción. Es decir, hay una construcción de un héroe colectivo, como hablaba Oesterheld, ¿no?, que abarca la sociedad en general, ¿no?, distintos sectores. Hasta ese momento el héroe era llamémosle el héroe hegemónico, podríamos decirlo hoy, ¿no?, alto, rubio, de ojos azules, y si era norteamericano, mejor, ¿no?, que ese era el modelo de la historieta industrial de aquel momento, de aquella época. Justamente el Eternauta, una característica que la distingue de tantas historias es esa: no hay un héroe específico. El mismo Eternauta que da el nombre a la historia es uno de tantos dentro de la historia. Buenos Aires es un personaje más en la historia del Eternauta. Es importante para los lectores porteños que la historia transcurra ahí. Juan Salvo y compañía, en el medio de su aventura, pasan por puntos reconocibles como la cancha de River, que es usada como base y lugar de algunos enfrentamientos, la glorieta de Barrancas de Belgrano, donde Juan Salvo se encuentra por primera vez con un Mano, Plaza Italia, donde hacen su entrada los Burbos, o el Congreso, la ubicación del cuartel general de la invasión alienígena y donde los humanos se enfrentan a los sellos. Tal vez uno de los puntos centrales del Eternauta es que propone que la acción transcurra en Buenos Aires, ¿no?, y que la acción transcurra en Argentina, en el lugar donde el lector compra la revista. También es otro cambio importante, porque hasta ese momento todo lo que era ciencia ficción o aventuras estaba planteado que no existía acá, sino podía transcurrir simplemente en los centros de poder mundial, ¿no?, reconocidos por lo menos en Occidente desde acá, ¿no? Oesterheld en el 57 nos dice que nosotros también podíamos vivir la aventura. Las esquinas de tu casa son tan válidas como la selva del Amazonas para vivir una aventura. La panadería de la esquina es tan válido como el Palacio de Buckingham para vivir una aventura. Vos sos tan válido como Sandokan para enfrentarte a esa aventura que se llama vida. Héctor Germán Oesterheld era un geólogo que trabajaba para YPF. Sin embargo, a comienzos de los 50, su vida cambió. Empezó a aceptar trabajo freelance como escritor de cuentos infantiles y corrector del diario La Prensa. Así se fue haciendo un nombre en el mundo editorial de aquellos años. Héctor era un señor de escritorio. O sea, lo máximo que tenía de aventura era que iba al Tigre y por ahí, no sé, cortaba la maleza, ¿no? Pero vos imaginate una persona que, bueno, un universitario que había estudiado, no había estudiado ni literatura ni nada, pero era un fanático de la lectura, que tiene una biblioteca impresionante y que ama escribir. Y era una persona que estaba todo el tiempo o leyendo o escribiendo o de acá para allá con sus papeles yendo a editoriales. No, Oesterheld era un escritor muy documentado. Se preocupaba mucho por los uniformes, que tuviesen las plumitas que tenían que tener el indio de tal zona o de tal otra. Él se fijaba mucho en esos detalles. Por supuesto, en el asunto de las armas, si estás en tal regimiento o en tal ejército o sos parte de tal bandera, tenés que tener tal arma y no tal otra. Se empiezan a vender e importar muchísimas historietas del extranjero y el mercado acá cae porque digamos, está el auge de la televisión, empieza como a moverse otras cosas, entra una crisis de la historieta potente y Héctor empieza a sufrir una crisis económica profunda también, una crisis existencial. De hecho, la segunda versión del Eternauta que sale en la revista Gente
ya hay otra mirada. De hecho, se publica el primer capítulo el día del Cordobazo. Las 4 hijas de Héctor Germano Oesterheld son claves en esta parte de la historia: Diana, Marina, Beatriz y Estela. Como muchos jóvenes de su tiempo, las Oesterheld se arrimaron a las discusiones políticas de la época. Las charlas de militancia en el living de la casa de Becker marcaron el inicio de un destino trágico, un destino al que su padre las acompañaría. 4 hijas adentro de su casa empezaron a hacerle interesar el tiempo presente, que eran esos finales de los 60 e inicios de los 70. Esas 4 hijas empezaron a militar. Esas 4 hijas empezaron a través de la iglesia y empezaron a través de agrupaciones juveniles a ir a las villas. De golpe, un día se despertaban en la casa de Becker de los Oesterheld y no había estufas a querosén porque se les había llevado una de las 4 a una villa porque se dio cuenta que en esa villa no había estufas y los nenes tenían frío. Otro día se ponían a amasar pan y hacían pan. Y Oesterheld, Elsa lo veía medio como sin entender o como cuestión otra vez, y Oesterheld empezó a acercarse a eso. Las chicas que vivían en Becker y probablemente eran privilegiadas, se habían ido primero a colegio privado, después a colegio público, hacían 10 cuadras y estaban las villas de Becker, o sea, estaban la Sauce, la Uruguay, un poquito más allá la Cava de San Isidro, y ellas decían: che, yo estoy vestida de punta en blanco y ahí hay un nenito de 4 años desnudo, o sea, ¿qué hago yo? Eso era tan sencillo como salir y mirar lo que estaba pasando en un contexto mundial en donde las juventudes estaban mirando eso también y pensando qué podemos hacer. Por eso es muy interesante analizar esta historia bajo la luz histórica, ¿no? No como pensamos nosotros ahora, cómo se tendría que haber hecho, o sea, sabiendo con el diario del lunes, ¿no?, que la lucha armada fracasó y que del otro lado hubo un genocidio y una dictadura genocida. Oesterheld entró a la militancia de los 70 por la puerta de sus hijas. Ahí por supuesto que no hay modo, al menos no tengo yo modo de entrar en esa intimidad. Pero no me cuesta como papá entender o hacer la lectura de que si me doy cuenta que mi hija va a entrar en una clandestinidad a la que yo no voy a tener acceso y que yo voy a perderle el rastro a mi hija porque mi hija ha decidido tomar una vida política que en ese momento tenía que ver con la clandestinidad, yo la voy a seguir a donde fuera. Entonces, en algún punto, esa cuestión de vos, si te embarcás, yo me embarco porque te quiero cuidar, quiero seguir siendo tu papá, me parece una de las posibles lecturas. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Él laburaba en prensa de Montoneros. Ahora, ¿andaba calzado Oesterheld? Sí, andaba calzado Oesterheld. O sea, están esas historias del colega que se lo encuentra en la calle, le da un abrazo y se da cuenta que estaba enfierrado. ¿A qué nivel de compromiso y a qué nivel de militarización Oesterheld se sometió? Eso verdaderamente yo no soy quien debe responderlo. Su inspiración solía ser la literatura, ¿no? Un lector muy voraz. Y después cuando hace su pase, digamos, a la militancia orgánica, su fuente empiezan a ser los propios compañeros de militancia. Él hacía muchas preguntas, les preguntaba qué pasaba en los lugares donde militaban, qué pasaba en la villa, qué pasaba en el trabajo, qué pasaba en la fábrica. Incluso a veces hasta llegó a poner nombres y le dijeron: no, pará, Héctor, no podés poner nuestros nombres, Él se reía, ¿no? Héctor Germano Oesterheld tenía 57 años cuando fue secuestrado por un grupo de tareas en La Plata, poco después de que hubieran corrido la misma suerte sus 4 hijas. Elsa, su esposa, fue la única sobreviviente de la familia. A diferencia de su obra, la vida de Héctor Oesterheld tiene un final que nadie puede contar. Probablemente la familia Oesterheld sea como un emblema porque Héctor es famoso, pero hay un montón de familias devastadas por la dictadura en donde también perdieron 5, 6, 10 miembros. ¿Hay esperanza para los seres humanos en la historia del Eternauta? Sí, aunque, bueno, sería contar el final, cosa que no corresponde. No se sabe dónde está, no se sabe dónde estuvo, se desconoce ese derrotero anónimo de su cuerpo aún vivo, pero desaparecido, ya sin nombre. Y por supuesto se desconoce dónde están sus restos. Otra de las cosas interesantes del Eternauta, que le cambia el paradigma también a
a lo que está de moda en la época, es que la historieta no termina bien. O sea, más allá de que tenga un final abierto bastante, ¿no? Que no tiene un final cerrado, los héroes no ganan al final, ¿no? De hecho es bastante trágica, ¿no? La mayor parte de los personajes mueren. Y eso también se aleja de lo que era el paradigma del momento, ¿no? O sea, Oesterheld es muy rupturista con esta historia. Realmente es fuerte como termina. ¿Te habla de ovnis? Sí. ¿Habla de extraterrestres que conquistan la Tierra? Sí. ¿Habla del fin del mundo? Sí. Pero habla de amor, habla de un padre de familia, te habla del tango, te habla de la amistad, te habla de resistencia, te habla de la humanidad floreciendo aún en el fin del mundo, te habla del humano tomando conciencia de que se le acabó lo que tenía y que tiene que recuperarlo de vuelta, te habla de la primavera que no va a poder ser aniquilada ni siquiera con metros de nevada cayendo sobre sus flores, y especialmente te habla de que no existe ningún héroe válido, el único héroe válido es el héroe colectivo. El Juan Salvo en El Eternauta no es el protagonista del Eternauta es esa mano, que es el pueblo, que toma acción y se enfrenta a eso que llegó para reventarnos. Y así la historia del Eternauta se entrelaza con la de su creador. Un relato de resistencia, de lucha por la supervivencia no solo de los personajes, sino también la de un hombre y su familia ante un contexto que les exigió más de lo que nadie debería soportar. La voz de Oesterheld, aún en su ausencia, sigue presente, invitándonos a reflexionar sobre lo que significa vivir y quizás entender que el final de una historia nunca es lo que parece, porque como él mismo dijo, habría que contar el final. Y eso no corresponde. Siempre hay esperanza. Al menos nunca hice una historieta donde se acabara la esperanza.